Buenas, ¿cómo está? Otra vez en Uno por Uno y esta vez con un músico de salsa, un músico limeño, un músico peruano. Para mí es un gusto especial presentar a Bruno Maher, director de Sabor y Control. Bruno. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? estás? Gracias por la invitación. Maestro. Bruno, ¿cómo es que nace tu afición por la música, esta pasión por los discos? Mi pasión por la música nace más o menos cuando yo tenía 13, 14 años, que empiezo a tener muchas ganas de tocar un instrumento, ¿no? Lo que primero quería tocar era la trompeta, pero en ese entonces no pude comprarme una trompeta, entonces pasaron un par de años y conseguí un saxofón, ¿no? Ahí es que comienza mi historia con la música, mi vida musical, digamos, que yo al tener mi saxo empiezo pues a meterme de lleno a la música, empiezo a estudiar, ¿no? Al comienzo un poco a la guerra con mis padres porque no querían mucho que me dedicara a la música, pero luego entienden y me apoyan y digamos que yo ya me meto de lleno, ¿no? Al 100% a la música, ¿no? Con el tema de la salsa me pasa que yo empiezo a investigar, yo escuchaba mucho jazz y lógicamente había una rama de la música que es el Latin Jazz que también escuchaba, ¿no? Pero me parecía que a veces las grabaciones de Latin Jazz estaban demasiado estilizadas en la mezcla del disco y entonces me parecía que tenían un sonido demasiado moderno para lo que a mí me hubiera gustado escuchar en lo que son descargas o de repente el sonido que debía tener el Latin Jazz para mí, ¿no? Que yo sentía que tenía que ser un sonido más crudo, un sonido menos estilizado, menos trabajado, con menos reverberación, porque cuando escuchaba a veces grabaciones de grandes músicos, digamos, yo sentía que tenían demasiado efecto, demasiado... Sí, esta vaina es muy moderna. Demasiado laboratorio. Y lo que primero que decía era por qué debe haber pasado porque estos músicos no iban a mezclar su disco, sino simplemente iban a grabarlo y, digamos, el productor se encargaba de mezclarlo a su antojo y bueno. Ya. Es un poco por eso que nace mi inquietud y yo empiezo a ir en esa época con 5 soles en el bolsillo, 2 para mi pasaje ida y vuelta y 3 para comprar los discos y empiezo a conseguir estos vinilos, estos cassettes en la avenida Wilson, ¿no? En Quilque, en Wilson. En el centro de Lima. En el centro de Lima. Y es así que yo llegaba pues con estos vinilos y les empezaba a dar vueltas, hasta que la semana siguiente por ahí me recurseaba 5 soles más y me compraba algunos vinilos más, ¿no? Ahí conseguí pues un disco que hasta ahora me da pena de haberlo, digamos, lo presté y nunca me lo volvieron y nunca más lo pude conseguir, que es un disco de Pérez Prado, una versión de Caballo Negro, ¿no? Totalmente diferente a las otras versiones que él tenía grabadas, ¿no? Y conseguí el disco de Willy Colón, El Juicio, conseguí un montón de cosas, ¿no? Que en verdad me pareció bacán. Poco a poco me fui metiendo más a eso y ahí es que yo decido formar Sabor y Control por esta necesidad que tenía de escuchar el Latin Jazz como yo sentía que debía sonar, que era como la salsa dura de los 70, pero en instrumental, digamos, ¿no? ¿De qué barrio eres tú, Bruno? Bueno, yo he vivido ahí en la frontera con Magdalena y Salaberry, Ya. ahí, durante toda mi vida. Clase media, digamos. Sí, cuando después ha nacido mi hijo, me he ido a vivir a Miraflores. He vivido en distintas partes, me he mudado un montón de veces. He estado por Juan Fanning, he estado por el Parque Mora, ¿no? Por Santa Cruz, por La Mar. Y después me he venido acá a vivir a Barranco. Ya cuando ha nacido mi segundo hijo, hemos encontrado un departamento bacán para la familia, digamos, y ya nos hemos venido acá. Un ratito, tenemos que agradecer al bar-restaurante, al tradicional bar-restaurante Piselli, Claro, de Barranco, donde Piselli, estamos grabando. que es como mi casa, acá es ¿Ah, sí? Piselli. Acá me conocen como el demonio. El demonio. Sí, con mucho cariño. Ya, el demonio Sí. de los Andes. Ese es un pisco. Sí, acá siempre me dicen el demonio porque dicen que me voy y dejo la cuenta. Pero no, acá en verdad el Piselli es como mi casa, a Dante, a Zoila, a Zorrito, a toda la gente de acá, los quiero un montón y siempre en verdad vengo y me tratan como en mi casa, a veces me meto a la cocina, me pongo a cantar. Pero sales como los toreros, a hombros. Salgo, sí, pues a veces salgo a hombros. Bruno, los conciertos tuyos es todo un capítulo dentro de tu carrera profesional. Convocas una serie de personajes, gente, barrios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son tus conciertos? Bueno, los conciertos son pura adrenalina, en verdad. Para nosotros, desde que subimos al escenario y comenzamos a tocar, no paramos y por eso le decimos nosotros salsa salvaje, porque nosotros desde que subimos estamos ahí en el escenario dándole
siempre muy agradecidos y muy contentos del público que nos viene a ver, porque es público que de verdad viene de todos los barrios, de todas las zonas. Tenemos un concierto a fin de mes que ya se ha vuelto emblemático, digamos, que es en la Noche de Barranco, que es un concierto que ya es una fecha fija, que son los últimos sábados del mes. Último sábado del Sí, mes. Todos los sábados. Todos los últimos sábados del cada mes. Y la gente que se entera y que ya sabe, digamos, viene. Y lo bacán es que hay de todas las edades y de todos los barrios. Entonces es un público muy bacán, hay mucho respeto entre el público y entre el público y la orquesta hay mucha conexión, ¿no? Entonces es algo de lo que yo estoy muy contento porque ahí a la hora de empezar a tocar y compenetrarte con el público, pues es lo más bacán, digamos, ¿no? Claro, hay un dicho, hay un eslogan que se llama Chimpún Callao, que cantan los chalacos. El Callao también es muy apegado a ti, ¿no? Claro, claro que sí, el Callao. Ustedes tocan en la calle, como en nuestra cualquier lado. casa, nos reciben siempre con los brazos abiertos. El tema de tocar en la calle sí ha sido tanto en el Callao como en el RIMAC, como en Barrios Altos, como en La Victoria. Es un proyecto que se llama Salsa a la Calle. Ya. Es un proyecto social que tenemos nosotros, que lo hacemos con un ahorro de nuestros conciertos. Vamos ahorrando hasta poder llevar conciertos gratuitos a los barrios y generarles, digamos, de alguna manera que ellos puedan generar un ingreso con estos conciertos gratuitos, ¿no? Ya sea vendiendo unos menús, vendiendo la cerveza. Ya. ¿no? Concierto con responsabilidad social. Con responsabilidad social, Muy sí. bien. Bueno, y es un proyecto que ya lo hemos hecho tres años seguidos. ¿Y funciona? Sí, funciona muy bien, digamos. O sea, nosotros no pedimos permiso a la municipalidad ni a la policía. Vamos a pedir permiso al barrio, que es donde nosotros consideramos que tenemos que pedir permiso. Esa es la autoridad. Y el barrio es la autoridad y son los que nos aceptan ahí y los que nos reciben con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, para nosotros es una satisfacción poder hacerlo, en verdad. La primera vez fuimos a la municipalidad a pedir permiso y en las 3 municipalidades donde pedimos dijeron que no. Y entonces dijimos, bueno, esto es de nosotros con el barrio, ¿no? Acá la municipalidad no tiene nada que ver, ni la policía tampoco, entonces vamos y hablamos con los barrios y ellos son los que nos aceptan y bueno, nosotros encantados de poder ayudar, ¿no? Eso es lo que justamente es la idea del proyecto, ¿no? Y también con las letras, digamos, positivas de las canciones un poco influenciar a los adolescentes, a los jóvenes, de no entrar al mundo del pandillaje, las drogas, ¿no? Hemos dictado talleres para niños en Barrios Altos, entonces, de ¿Y hay alguna acogida? manera- Sí, hay acogida y como te digo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, no es ir una vez a tocar de frente, sino es ir previamente, conocer a la gente, hablar con ellos y entonces cuando llegas el día de concierto ya hay un vínculo de amistad, ¿no? Y eso hace que funcione perfecto porque hay mucho respeto y también una, digamos, buena acogida de otros barrios que llegan al vecindario donde se está haciendo el concierto, ¿no? Nosotros son 3 conciertos que hacemos en un día. Nos vamos a un punto primero, tocamos 1 hora, de ahí nos vamos a otro punto, tocamos otra hora y de ahí nos vamos a otro punto. ¿Así es? Sí, la idea es un poco unificar a los barrios y lo que ha pasado es que, por ejemplo, hemos tocado en el Callao, nos hemos ido al RIMAC y la gente del Callao ha subido al RIMAC y después nos hemos ido a San Juan de Miraflores y han subido a San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces lo bacán es que los barrios con mucho respeto reciben a los otros barrios y nada, pues eso para nosotros es una alegría porque nosotros, digamos, ese día no paramos nunca hasta que acaba la noche y cuando acaba la noche, el último concierto, no hay nada más bacán que sentarte y empezar a digerir un poco todas las imágenes que has visto durante el día y que el proyecto haya sido positivo y fructífero también para la gente de los barrios. Ahora, yo veo en ti que hay una cercanía a la sociología, a la literatura, ¿no? Sí. ¿Has estudiado? ¿Te gusta? Me gusta mucho leer, siempre leí un montón y bueno, me gusta mucho estar en contacto con la gente, me gusta mucho conversar con la gente, ver las inquietudes de la gente y ver en qué yo puedo ayudar, digamos, como persona también al resto, ¿no? ¿Qué lees? ¿Qué te gusta más leer? Bueno, hay literatura peruana que me gusta mucho, que por ejemplo Guillermo Niño de Guzmán, Ya. Osvaldo Reynoso, ¿no? Que son mis favoritos, digamos. Narrativa. Sí. Ya, ¿y poesía? De poesía, mira, Horacero, estuve ¿conoces a Horacero? buscando cosas antiguas que ya me parecía que estaban un poco difíciles de conseguir y conseguí un poemario de Scorza, Claro. que me parece muy bacán y que lo tengo ahí guardado. Me costó bastante trabajo conseguirlo, pero lo conseguí. Después,
pucha, hay tantas cosas, en verdad tendría que... Vallejo, ¿te gusta, por ejemplo? Vallejo me gusta, sí. Sí, sí. Seguro te gustará ahora que eres barranquino. También, sí. Martín Adán. Martín Adán, claro que sí. Ya, bacán. Sí. Y por el lado de la sociología, ¿cuál es tu interés en esto de los barrios, de la gente marginal, las drogas, la delincuencia, la seguridad? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento de mi vida cuando nació mi primer hijo, un poco por el tema de la adversidad. Yo recién estaba estudiando y todavía tenía, digamos, un ingreso como para poder mantener una familia, entonces tuve que empezar a trabajar en una fábrica en el Callao. Y lógicamente no me gustaba mucho estar metido en la fábrica, entonces trataba de buscar la manera posible de escaparme cada vez que podía. Y como de alguna manera estaba relacionado al tema de los despachos con los camiones, entonces empecé a irme cada vez que podía salir con los camiones a despachar tú mismo, lo que teníamos que despachar, yo mismo, ¿no? Lógicamente tenías que ir a cargar, no era solamente ir a mirar, pero en estos recorridos pues íbamos a todos los distritos y muchos barrios pues de Lima, ¿no? Claro. Y así íbamos pues a Comas, íbamos a Los Olivos, tenías a Zárate, un contacto directo con la gente. Contacto directo con la gente, bueno, así conocí pues en el Callao, Sarita Colonia, ¿no? Acapulco. ¿Y nunca te cuadraron? No, gracias a Dios no, nunca me que no ese blanquito, ¿ah? Creo que la gente más que ver blanquito ve cómo es tu actitud y cómo es tu humildad, digamos, ¿no? Cuando la gente ve que eres humilde, un poco se va ese estigma de que seas blanco, ¿no? ¿Usted es buen pobre? ¿Le gusta comer? Yo soy buen pobre, sí, siempre he sido buen pobre. ¿Qué come? ¿El caucao, esas cosas? A mí me encanta todo, el caucao, el lomo saltado, ¿sí? El oyuquito, el hígado frito que venden allá en el centro de Lima. ¿El hígado frito? ¿Ese de carretilla? Claro, ¿qué tal esa? Es buenazo. ¿Así? Sí. Ya. Cambiamos de tema. Del oyuquito no vamos a... ¿Por qué el saxo? El saxo, porque, bueno, yo creo que los instrumentos de viento siempre me llamaron la atención. ¿Ya? Y yo creo que entre todos esos, el favorito para mí era el saxofón. Saxofón. Pero el saxo tenor, que eso era... El saxo tenor, porque yo quería algo que sonara... Como tractor, grave, claro. Entre tractor y ambulancia y patrullero. Claro. Ya. Que sonara más, no sé, que tuviera un sonido un poquito más oscuro, de repente más grave, ¿no? Que no sea tan brillante, ¿no? Pero... Te cuento que hay un saxofonista peruano, Julio Mori, que es uno de los pocos que destacó, ¿no? Claro que sí. Pero después ya no hay, hasta ti, o sea, ha pasado tanto tiempo y recién surge un saxofonista. Sí, bueno, en verdad yo he estudiado muy fuerte para tener un nivel en el que yo me sienta que estoy bien y en el que igual siempre con la visión de seguir estudiando mi instrumento porque es un instrumento, pues o sea, el instrumento no tiene límites, digamos, la música no tiene límites y correcto. Entonces si uno, digamos, dice ya lo sé todo, es un límite que te estás poniendo tú más bien, ¿no? Ya. Entonces yo siempre he sido mucho a investigar, tanto en lo que es música, que siempre estoy tratando de conseguir discos que ya están perdidos, discos antiguos, ¿no? Una maravilla. Caletas, ¿no? Rarezas, ¿no? Claro. Y igual me ha pasado con el instrumento, es una inquietud que siempre estoy viendo de dónde puedo aprender más acerca de mi instrumento. Y he investigado por ahí, conseguido algunos materiales, libros hay un libro que se llama Los parámetros del saxofón y que te enseña justamente lo que no son las notas bonitas que tú escuchas, sino lo que es encima de los registros. ¿Ya? Que son los registros normalmente como son los registros normales del saxofón. Entonces, digamos, por ahí siempre estoy tratando de buscar algunas cosas que a mí me puedan nutrir y me puedan servir para crecer como músico, ¿no? Como persona, ¿no? Hay un video donde estás tú con tu grupo y aparece el maestro Jimmy Bosch, sí, el famoso trombonista neoyorquino. ¿Qué tal esa experiencia? Fue una experiencia bacán, en verdad. Casi no, digamos que la forma en que hablamos con Jimmy Bosch fue tocando, ¿no? Porque nosotros llegamos a hacer la prueba al conservatorio y Jimmy Bosch llegó cuando justamente estábamos comenzando y entonces ya justamente antes de comenzar le habíamos dicho ya si quería subir a interactuar con nosotros. Y bueno, él entró y se supone que se tenía que quedar una canción, 2 canciones, pero se quedó un buen rato ahí y bacán, en verdad fue una experiencia bacán, ¿no? Tener a un músico invitado como Jimmy Bosch, imagínate que es tremendo trombonista y que además, digamos, siento que sí hubo una compenetración con la orquesta y lo bueno fue que en todo caso se registró y la gente también lo ha podido observar después, ¿no? Claro. Hay un trombonista también que se llama el Duque Narváez, que acaba de publicar un disco, ahí está un disco del año pasado, que es de la época de Willy Colón, de la época de la salsa dura. Ya.
ahí me imagino que estarás en tu Caravanzal, que estarás contento con ese tipo de música del Nueva York de los 70, la Fania. Sí, claro que sí. Como te digo, para mí el sonido del disco es recontra importante. ¿Ya? Yo creo que es muy importante para mí escuchar un disco que no suene comercial, ¿no? Digamos, en lo que es la salsa sobre todo, ¿no? Porque a veces cuando en la época ya que estamos ahora, como todo se graba digitalmente, entonces hay mucho problema con el tema de la mezcla que siempre, para mi gusto, es un poco chillona y un poco brillante, ¿no? Entonces eso es cuando lo que a mí me gusta, digamos, del bolero, ese sonido, pues yo escucho el bolero y escucho ese sonido de cantina, ¿no? Ese sonido que en verdad es elegante porque los arreglos que tiene el bolero no son arreglos simples, son arreglos muy, muy elegantes y las letras también. Claro. Y entonces, digamos que eso a mí me transmite más que escuchar algo que suene como un producto que ya está demasiado estilizado, ¿no? ¿Te gusta el bolero cantinero también? Me encanta el bolero cantinero, sí. Estamos con el maestro Bruno Macher, director de Sabor y Control. Un pequeño corte y regresamos. Estamos en el Piceli de Barranco, estamos en salsa, estamos frente a esta barra maravillosa y estamos con música, estamos con el maestro Bruno Macher, director de la orquesta peruana Sabor y Control. Maestro, la familia suya no era artista, no son intelectuales, no son... No, músicos no habían en mi familia, ¿no? Digamos que yo he sido el primero en la profesión, digamos, de músico, ¿no? Bueno, al comienzo, como te contaba, un poco en desacuerdo con mis padres porque no estaban muy contentos, digamos, de que yo haya escogido la música como profesión, ¿no? Bueno, ellos lo veían más como un hobby, yo lo veía como una carrera, ¿no? Entonces, pasó un periodo de tiempo en mi vida que sí fue un poquito complicado porque fue un poco una lucha para conseguir estudiar música, digamos. Pero digamos, yo creo que mi necedad hizo finalmente que mis padres me entendieran también y bueno, nada, yo en verdad les agradezco muchísimo porque siempre me apoyaron, ¿no? A pesar de que al comienzo no estaba muy de acuerdo, igual me apoyaron y bueno, después ya nos pusimos de acuerdo, conversamos bien, digamos, las cosas y bueno, siempre me han apoyado mucho y bueno, ya han entendido también el tema de que yo sea músico, ¿no? Claro, Bruno, ¿tenían colección de música, tenían discos, tu papá coleccionaba? Sí, mi papá tenía vinilos y dentro de esos vinilos yo rescaté dos. ¿Cuál que era? eran dos de Vinicius de Moraes, Ya. dos Ese que se grabó en la Fusa. que se grabó en la Fusa con Toquiño y con María Creusa. Claro, María Creusa. Que dan para mí una delicia de discos, pues, y que hasta ahora es un disco que he logrado, un par de discos que he logrado mantener y hasta ahora los tengo ahí En vinilo. en vinilo, que son los que eran de mi viejo, ¿no? Claro. Y pucha, nada, pues ya mi viejo ya sabe que los tengo yo, así que no se preocupa mucho, pero yo igual los sigo escuchando porque, digamos, cuando yo empecé a tocar el saxo y empecé a conocer, a investigar más acerca de la música, digamos que estos dos discos fueron algo que a mí realmente me gustaba mucho tenerlos y me podía sentar a escucharlos y digamos era una sensación que a mí me gustaba mucho escuchar porque son discos que son muy relajados, ¿no? Son muy suaves, el tema de la música. Claro, con mucha distancia, sí, solera. exacto, pero el sonido que tienen es natural al 100%, ¿no? Con guitarras acústicas Correcto. y eso a mí me gustaba mucho. En el año 1999, casi 2000, se funda Sabor y Control. Así es. ¿Cómo es que reúnes a estos músicos peruanos tan caros a nosotros, ¿no? La cosa comienza con Constantino, que era mi vecino, y con Cheo Bayumbrosio, que era Constantino mi Carvalho. hermano del alma. No, Constantino Álvarez. Constantino Álvarez. Sí, Constantino Álvarez vivía una cuadra más arriba que yo y él era baterista, es baterista. Y siempre nos cruzábamos, decíamos, oye, vamos a tocar, juntémonos a tocar. Pero nunca nos llevamos a juntar, pues al final creo que vivir cerca era más que ser algo fácil, era una traba para nosotros juntarnos, porque nunca nos poníamos de acuerdo. Y después yo me mudo a la cuadra del costado, que era Juan Fani. ¿Ya? Y mi hijo, una amiga de mi esposa le regala a mi hijo Malik una batería profesional, pero para niños, ¿Ya? chiquita.
La batería sonaba bacán. Y entonces, y ahí yo estaba con inquietud, empecé a componer unos temas instrumentales así tipo descarga, dije, ¿no? Para Sabor y Control. Y entonces le paso la voz a Chevo, que era pues mi hermano, que es mi hermano hasta ahora. Somos compadres y que lo quiero un montón. Entonces le digo, Chevo, necesito un percusionista. A Constantino le digo, oye, necesito un timbalero, tú eres baterista, de hecho vas a agarrar el timbal de todas maneras. Entonces nos fuimos para mi casa, Chevo llegó con sus congas, Constantino llegó con sus baquetas nada más. Entonces yo le digo, oye, Constantino, agarra la tarola de la batería de Malik. Claro. Y toca ahí como si fuera timbal. Y así es como al comienzo ¿Cuántos ensayábamos. años tenía tu hijito? Tendría en esa época 2, 3 años. Una batería de 3 años. Pues. Entre 2 y 4 años. Ya. Ahorita no recuerdo bien. Pero lo que sí es que la batería nos sirvió pues, para los primeros ensayos, para poder sacar los temas. Y el formato era un formato reducido porque eran percusiones bajo y vientos nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, poco a poco le empiezo a poner coros a los temas. Poco a poco, bueno, Chevo tocaba con 5 congas, o sea, algo fuera de lo usual, ¿no? Pero era de manera artesanal prácticamente, no era así. Cuando normal. empezamos a tocar en vivo, los primeros conciertos de Sabor y Control eran con las 5 congas. Chevo, mientras estuvo, digamos, los primeros 5 años de Sabor y Control, era con las 5 congas. Ya después se entró un bongocero, entonces se disminuyó un poco el volumen de congas para que el bongocero también pudiera tener su espacio. Y nada, así fue como nació Sabor y Control. Al comienzo, pues, muchos problemas con músicos indisciplinados, ¿no? Así, ¿no? Sí, músicos que, bueno, que no les interesaba la música, sino lo que querían era meterse plata al bolsillo, ¿no? Entonces, un chivito. Un chivito, ¿no? Entonces... Explícale qué cosa es un chivito. Un chivito es una tocada, ¿no? Es una tocada, pero en el argot musical es el chivero, digamos, es el músico que agarra... Cachuelos. Todos los trabajos que puede agarrar cachuelos. ¿Ya? Y que no tiene, digamos, camiseta con nadie, digamos, no se moja con nadie, ¿no? Es como un músico freelance, podría decir, entonces para itinerante, ambulante, un músico ambulante. Claro, que para mí también tiene otra connotación, que es el músico, digamos, que no le ha dedicado el debido tiempo a su instrumento, ¿no? Que de frente ha comenzado a tocar y toca todos los géneros, pero no ha investigado mucho ninguno en especial. O que no sé, simplemente se ha mandado y que finalmente no hay un trabajo específico con su instrumento. Entonces, digamos que siento que a veces, y no es por maletear ni nada, pero a veces siento que esa indisciplina es lo que hace también que cuando tú escuchas un grupo que está conformado por músicos chiveros, el sonido sea bastante distinto a una orquesta establecida como una familia, ¿no? Que en nuestro caso es eso, ¿no? O sea, después de 7, 8 años, yo logro encontrar a una familia dentro de Sabor y Control, que es la familia que hasta ahora estamos todos juntos y que es una familia porque no solamente nos reunimos a tocar, nos reunimos para ir a la playa, nos reunimos para ir a comer o de repente antes de los conciertos para tomar unas cervezas y para nosotros es importante eso, ¿no? Hay mucho respeto. Nadie, digamos, va porque quiere ganar plata, van porque quieren hacer un aporte a la música, porque esa es su prioridad, ¿no? Ahora, ustedes, para muchos tampoco saben que son muy conocidos en Colombia, que es la capital de la salsa. Pucha, para nosotros ir a Colombia fue en verdad lo máximo porque la invitación llegó de la nada y nos invitaron al Salsa Parque en Manizales. Y estábamos como estelar ahí y nosotros cuando llegamos, en verdad, no sabíamos que la gente nos conocía de nombre. ¿Ustedes eran más populares allá que acá? En esa época sí, yo creo que nos conocían más allá que acá. Estamos hablando del 2009, 2010 me parece. ¿Ya? Sí, 2009 o 2010. Fue en enero y nos fuimos pues 3 días. Y en 3 días tocamos 2. ¿Pero que fueron así ventajosamente contratados o fuera así un viaje casi a la aventura? Mira, nos pusieron los pasajes ¿Ya? y nos pusieron la estadía. Los pasajes en avión estuvo todo bien y la estadía estuvo más que bien porque nos ubicaron en una finca con piscina que quedaba en medio del valle y ¿En Manizales? Teníamos todo en Manizales ahí, hasta habían caballos y era una maravilla. Y lo que sí creo que falló fue la coordinación de la movilidad que nos llevaba de Bogotá a Manizales, porque cuando salimos los 10 músicos con nuestros respectivos instrumentos vimos que la única movilidad que había era una combi.
para llevarnos. Entonces, para meternos en la combi con los instrumentos, todo, entramos y eran 7 horas de viaje. Allá, ¿no? Entonces, digamos que el viaje fue un poquito tortuoso, pero bueno, pues en verdad era la primera vez que íbamos y nosotros siempre hemos sido ¿Qué tal la acogida? guerreros, digamos, entonces no nos poníamos muy desticosos con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tal la acogida, Bruno? La acogida fue lo ¿Cómo mejor. respondió la gente? Bien. La gente no solo respondió bien, sino que para nosotros fue una sorpresa saber que nos conocían de nombre, que conocían nuestras canciones y que conocían nuestros discos, ¿no? O bueno, en esa época recién estábamos en el segundo disco, que era El Cuchillo en los Ojos, pero la gente ya conocía el tema del Cuchillo en los Ojos y nos pedía El Imperio va a caer y nos pedían El Justiciero. Entonces, la verdad que para nosotros fue pues increíble ver que había tanta acogida ahí en Colombia, ¿no? De El Guapo Soy, que es tu primera producción, a Cruda Realidad, Ajá. que es la última, ha pasado buen tiempo. pasado. ¿Qué ha pasado también en Sabor y Control? ¿Han cambiado? ¿Se han vuelto más disciplinados? ¿Se les ha arruinado la vida? ¿Cómo es? Bueno, lo que ha cambiado yo creo que ha sido el tema en que yo he ido abordando los arreglos y el concepto que le he dado a cada disco. Y también el crecimiento de la gente de la orquesta como músicos y como personas, ¿no? Yo creo que la idea mía como compositor es que sacar un disco nuevo de Sabor y Control justamente te dé lo que de repente querías escuchar de Sabor y Control y no lo habías escuchado, o de repente lo que escuchaste de Sabor y Control totalmente diferente, para justamente no repetir, Claro. digamos, lo que ya se hizo en otro trabajo. Entonces, digamos que yo era muy exigente conmigo mismo a la hora de hacer los arreglos. Y pasó que en los primeros 3 discos que nosotros hemos hecho como una trilogía, porque tienen una misma, digamos, dinámica en las carátulas, ¿Ya? digamos que siempre he tratado yo de romper un poco con los arreglos. Y eso yo creo que a veces he complicado a los músicos, pero como todos somos bien, digamos, de tomar al caballo por las riendas, digamos, entonces por ahí yo llegaba a un arreglo. Cuando estaba haciendo arreglos para trombón, empecé a leer algunos libros de composición, y la primera página que abrí de un libro lo cerré y lo tiré a un costado y nunca más lo volví a agarrar, y dije, esto no se necesita para componer, necesitas haber estudiado composición y o sea, sentir lo que vas a componer, ¿no? Claro. Y ahí lo que me acuerdo y que fue uno de los motivos que me hizo cerrar el libro fue que yo estaba haciendo un arreglo con muchas notas para una línea de trombones, y cuando abrí el arreglo vi que había un arreglo totalmente diferente, pero la métrica, digamos, de la rítmica era con las semicorcheas que yo estaba escribiendo para la frase que yo quería hacer. Y decía que esto no, prohibido. Y entonces yo dije, nada puede estar prohibido en la música, nada puede estar prohibido. ¿Prohibido decía así? Decía que no era correcto hacerlo, Peligro ¿no? de muerte, no Y yo se haga decía, eso. pero ¿por qué va a ser prohibido si un músico diestro con su instrumento puede ejecutarlo y puede ejecutarlo Correcto. limpiamente? Y entonces yo cerré el libro y lo tiré y me compliqué más y hice el valor más rápido todavía. Fíjate. Y lo cambié totalmente, y cuando fui donde mis hermanos tienen que hacer esto, taca, 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 Salió. y lo abordaron y salió el arreglo. Y entonces eso es lo que yo pienso, que en cada disco tú sientes cómo el arreglo va cambiando, y también nosotros como músicos vamos creciendo, porque cosas que podrían ser imposibles para un trombón, yo igual las escribía, y mis trombonistas pues con el bobo y con la técnica de sus estudios lo practicaban hasta que les salía, y lo tocaban en vivo y lo tocaban en el estudio y lo tocaban donde lo tenían que tocar. Correcto. Entonces ahí te estabas dando cuenta que ese método era una porquería y que no servía para nada. Abajo la academia. Y al final yo decía que si te basabas, no era la voz basarte en tantos escritos, en tantas teorías. Si tú habías estudiado bien lo tuyo y sabías bien cuáles eran tus pilares, qué podías armar y qué podías romper, eso era lo que tú tenías, lo que te iba a servir a ti para poder, con bobo, digamos, hacer algo que quedara en el tiempo, ¿no? Que perdurara, que la gente quisiera y que la gente pudiera entender también, ¿no? Tanto con las letras, que siempre trato de que sean letras realistas y de poder decir lo que yo siento cuando salgo a la calle y hablo con la gente, cuando camino, con las cosas que yo veo, que de repente a veces nadie le presta mucha importancia, pero que si tú observas bien y puedes hablar de eso, pues si de repente es alguien que alguien nunca habló de eso, y entonces me parece que justamente en eso radica de hablar de lo que todavía no se habló, o abordarlo de otra manera totalmente distinta. Correcto. El público tampoco sabe que ustedes están terminando ya una película. Sí, Se llama Yo he pecado. se llama Yo he pecado, es mi debut como director.
y es mi debut, y el de Julio Galarza, que es mi compadre, que toca el Sabor y Control, las percusiones, como actores también, porque también estamos actuando en la película. O sea, tú diriges y actúas. Sí. Ya. Y bueno, y he escrito el guión también. Ha sido de verdad un proyecto que no es de ahorita, sino es de un año para atrás, que viene un año y medio para atrás, que comienza con un poco la inquietud, digamos, de querer. Y yo siempre, a la hora que compongo, siempre, digamos, se genera una serie de imágenes en mi cabeza, y bueno, siempre esas imágenes han servido para poder hacer la carátula del disco, poder, digamos, redondear el concepto de que tú escuchas musicalmente a través de una foto o una imagen, digamos, ¿no? Correcto. Entonces por ahí ha ido un poco mi inquietud, digamos, primero con el tema de las carátulas de los discos, con la serie de imágenes que se me generan a mí a la hora que yo compongo. Luego al empezar a hacer videos, digamos, con la orquesta, un poco el tema de aprender acerca de esto y hasta dirigir un primer video, que es el video de Canto a los Muertos, que lo hicimos pues con un presupuesto cero, claro, con un foco y con una vela, cámara. Y una vela. Y en verdad quedé muy contento con el resultado. Entonces eso fue como que de ahí parte la inquietud de querer hacer una película, ¿no? Cosa que después con un poco me tomo un tiempo en empezar a darle vueltas a una historia, que era la historia de este personaje, Yo de Pecado, y escribo el guión de esta película, que es la película de Yo de Pecado. Correcto. ¿Hay muertos ahí en la película? ¿Asesinatos? Hay bastantes muertos. ¿Sí? Corre bastante bala. ¿Sexo? Sexo no hay todavía. Está bien. Después de la siguiente. Ya vamos a ver más adelante la escena de sexo. Ahora, pero lo que me han dicho es que ustedes tienen expectativas tanto como la película nacional Asumare, que se quieren llenar de plata. ¿Es verdad eso? No, eso Nada es que ver. mentira. Es mentira, en verdad. No lo estamos haciendo con ánimo de ganar. Es más, no tenemos auspiciadores más que la Pilsen Callao, que les mando un abrazo y les agradezco porque son los únicos Buen cherry. que han confiado en nosotros para auspiciarnos. Y no hay ningún otro auspiciador. Nosotros no queremos ganar plata con la película, en ningún momento ha sido la intención. Es una película que estamos costeando nosotros con nuestros ahorros, con nuestro trabajo. ¿De qué trata? ¿De qué trata la película? Y la película trata de un personaje que es Yo de Pecado, que es un personaje que ha pasado pues por miles de problemas, ha estado metido en las drogas. De alguna forma, él de niño ha manifestado un don espiritual de sanación que tiene, Allá. pero que más adelante en su vida, a través de distintas caídas que ha tenido, no ha podido nunca más manifestarlo, digamos. Ya. Entonces la película comienza con un punto de conflicto en este personaje interno, de él querer, después de tantas cosas malas que le pasaron, querer hacer algo bueno por el resto, ¿no? Ya. Y al hacer algo bueno, él piensa que aprender a usar su don curativo es algo que le puede ayudar a ayudar al resto, pero él no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, ahí comienza pues la película con una serie de cosas que él tiene que conseguir. No te voy a decir para qué. Sí. Pero no nos digas el final. que él tiene que conseguir para, digamos, poder cambiar pues internamente estos demonios que lo vienen acechando pues desde hace tiempo. Desde ¿no? hace Es una tiempo. película que tiene, en parte es una historia de ficción, pero tiene en cierto lado documental al ver las calles tal cual son, ¿no? ¿Dónde ha sido filmada? Rodada. Ha sido filmada, la hemos rodado en Puerto Nuevo, en el Callao, en Barrios Altos, en el barrio Centenario, en la Quinta Carbone, en el Rímac, en el Alto Perú, en Chorrillos, ¿no? En La Victoria. En verdad hemos tratado en el centro de Lima, hemos tratado de pasearnos por todos los barrios. Pero es una superproducción, así que cierran la calle y se hace con luces. No. Nada que ver. Eso lo hemos hecho con la ayuda de la gente de la calle. Ceñito, por favor, no cruce, que vamos a grabar. Algo como aquí. Y lo bacán, claro, ha sido que hasta hemos integrado gente de la calle que por ahí se paraba a mirar y de repente por ahí pues necesitábamos algún actor espontáneo, digamos, entonces también lo llamábamos y participaba en la película. La idea de la película es que la película se haga con mucha espontaneidad, que las actuaciones no se vean armadas ni fingidas, sino que todo sea tal cual. Claro. Entonces, en ese sentido, siempre había la idea que yo, como director, le decía a los personajes, a los actores, era que hablen con sus palabras, como ellos hablan normalmente, ¿no? Les explicaba cómo era el guión, les daba la parte del guión que tenían que hacer, pero les decía, de repente yo estoy poniendo esta palabra, pero tú lo dices con esta, y entonces eso le va a dar más naturalidad para que sea natural, queda. Y bueno, la película está dedicada a los barrios, ¿no? Al pueblo, y por eso es que nosotros no buscamos tampoco
ganar con la película. Lo que queremos es que es una película que en todo caso quede y perdure para la gente de los barrios, para el pueblo, para la gente ¿Para que cuándo es el estreno, quiere Bruno? conocer un poco más acerca de cómo es la vida, ¿no? en los barrios de Lima, ¿no? El estreno es para agosto de este agosto año. 2014. Sí, del 2014. Estamos ya con todos los preparativos. Se viene con la banda sonora, que es el disco de Sabor y Control. ¿Ya? Entonces vamos a sacar en paralelo, digamos, la banda sonora con la película, que ¿no? Sabor y Control va a estar a cargo de todo lo que es la música. El disco se va a llamar Yo he pecado, igual que la película. Sí, Yo he pecado igual. Sí, la banda... La banda sonora de ya. Ajá. Y nada, en verdad estamos muy contentos ya con ganas pues de estrenar la película, ¿no? Ahorita está entrando lo que es postproducción y ya pues solo estamos esperando nada más. Correcto. Bruno, me preguntaba, ¿un músico puede vivir exclusivamente, en el Perú puede vivir exclusivamente de su música, en el caso suyo, por ejemplo, o necesita otro trabajo? Sí, no, yo creo que sí puede vivir de la música, simplemente tiene que dar todo, digamos, ¿no? No existen flojeras, no vale dormirse en los laureles, no vale ser comodón, ¿no? No vale decir yo voy a tocar y no practico, ¿no? Yo creo que si vas a ser músico tienes que ser músico al 100%, y si tú eres músico al 100%, yo creo que al final te sacas la mugre y luchas para que tu música salga adelante. Y yo creo que sí es posible vivir de la música en el Perú o en cualquier país. ¿Estás casado? ¿Tienes tu familia? Yo estoy casado, tengo 2 hijos. ¿Dos hijos? Preciosos, que los quiero mucho. Ya, Les uno mando se un llama... besote. Uno se llama Malik y el otro se llama Omuri. ¿Cómo se llama? Omuri. Omuri. Sí. ¿Qué cosa significa Omuri? Bueno, Omuri es un nombre sudafricano de un léxico, digamos, ¿cómo se llama? Una lengua, perdón, sudafricana, ¿Ya? que está relacionado a las raíces, al fuego, ¿no? Ya. Y Malik es un nombre árabe que significa, está relacionado al rey, a los reyes, ¿no? Rey de reyes, algo Correcto, así, ¿no? Bruno, ¿tú eres feliz, digamos, en este momento de tu carrera? ¿Estás contento, estás satisfecho? Sí, estoy contento, estoy feliz y bueno, yo creo que igual siempre con ganas de seguir haciendo cosas nuevas, seguir sacando discos, haciendo cosas, proyectos sociales, todo lo que, digamos, esté dentro de mis manos para poder hacer algo, digamos, positivo, digamos, y que pueda ayudar, ¿no? a la gente. De repente, como me decía un amigo, que perdió a su esposa y a su hijo y me dijo, yo estaba tumbado, no quería saber nada y me dice, ¿sabes qué me salvó? Escuchar El Guapo Soy Yo. Y para mí eso es uno de los regalos más grandes, porque yo digo, si con la música que hacemos, que hace Sabor y Control, si con mis temas podemos llegar a de repente levantar a una persona que está ya tumbada totalmente, o simplemente cambiarle el chip a alguien que tenga un pensamiento de repente un poco conflictuado por algo un poco más, algo positivo, digamos. Pucha, para mí es el máximo de los premios, digamos, ¿no? Muy bien, Bruno. En Uno más Uno ha estado un peruano ilustre, alguien que Muchas gracias, Eloy. refleja lo que es la identidad nacional peruana. Bruno Mager, director de la Orquesta Sabor y Control. Hasta nuestro próximo programa. Gracias, Eloy. Listo, maestro.